Bien, vamos a empezar con el capítulo 8 de San Lucas. Introducción dice: Parábola del sembrador, luz sobre el candelero. Ejerce Jesús su imperio sobre el mar, sobre los demonios, sobre una enfermedad incurable y sobre la muerte, resucitando a la hija de Jairo. Mateo 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 25. Marcos 3, 4, 5, Juan 12. Empezamos diciendo: invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, danos tu amor, danos tu alegría, danos tu paz, danos tu paciencia, danos tu perseverancia, danos tu sabiduría y entendimiento para leer tu palabra, que es palabra de Dios. Lucas 8:1. Algún tiempo después andaba Jesús por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios, acompañado de los 12 y de algunas mujeres que habían sido libradas de los espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. De María, por sobrenombre Magdalena, de la cual había echado 7 demonios, y de Juana, mujer de Chuza, mayordomo del rey Herodes, y de Susana, y de otras muchas que le asistían con sus bienes. Lucas 8:4. En ocasión de un grandísimo concurso de gentes que de las ciudades acudían presurosas a él, dijo esta parábola: Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al esparcirla, parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre un pedregal, y luego que nació, secóse por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y creciendo al mismo tiempo las espinas con ellas sofocáronla. Parte finalmente cayó en buenas tierras, y habiendo nacido dio fruto a 100 por uno. Dicho esto, exclamó en alta voz: el que tenga oídos para escuchar, atienda bien a lo que digo. Lucas 8:9. Preguntaban sus discípulos cuál era el sentido de esta parábola, a los cuales respondió así: a vosotros se os ha concedido entender el misterio del reino de Dios, mientras a los demás, en castigo de su malicia, se les hablen parábolas, de modo que viendo no echen de ver, y oyendo no entiendan. Ahora bien, el sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los granos sembrados a lo largo del camino significa aquellos que la escuchan, sí, pero viene luego el diablo y se la saca del corazón, para que no crean y se salven. Los sembrados en un pedregal son aquellos que, oída la palabra, recibenla, sí, con gozo, pero no echan raíces en ellos, y así creen por una temporada, y al tiempo de la tentación vuelven atrás.
La semilla caída entre espinas son los que la escucharon, pero con los cuidados de las riquezas y delicias de la vida, al cabo la sofocan y nunca llega a dar fruto. En fin, la que cae en buena tierra denota aquellos que que con un corazón bueno es muy sano, oyen la palabra de Dios y la conservan con cuidado. Y mediante la paciencia dan frutos sazonados. Lucas 8:16. Añadió: ninguno, después de encender una antorcha, la tapa por una vasija, ni la mete debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero, para que dé luz a los que entran. Porque nada hay oculto que no deba ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y publicado. Por tanto, mirad de qué manera oís mis instrucciones. Pues a quien tiene, dársele ha, y al que no tiene, aun aquello mismo que cree tener, se le quitará. Lucas 8:19. Entre tanto, vinieron a encontrarle su madre, primos, hermanos, y no pudiendo acercarse a él a causa del gentío, se lo avisaron diciéndole: tu madre y tus hermanos están allá afuera, que te quieren ver. Pero él dióles esta respuesta: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lucas 8:22. Un día sucedió que, habiéndose embarcado con sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Partieron pues, y mientras ellos iban navegando, se durmió Jesús. Al tiempo que un viento recio alborotó las olas, de manera que, llenándose de agua, la barca corría en riesgo. Con eso, llegándose a él, les despertaron, diciendo: Maestro, ¿qué perecemos? Y puesto él en pie, amenazó al viento y a la tormenta, que cesaron luego, y siguióse la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Mas ellos, llenos de temor, se decían con asombro unos a otros: ¿quién diremos que es este, que sí da órdenes a los vientos y al mar, y le obedecen? Lucas 8:26. Arrimaron, en fin, al país de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Luego que saltó a tierra, le salió al encuentro un hombre, ya de mucho tiempo atrás endemoniado, que ni sufría ropa encima, ni moraba en casa, sino en las cuevas sepulcrales. Pues, así que vio a Jesús, se arrojó a sus pies y le dijo a grandes gritos: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Y es que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre, porque ya hacía mucho tiempo que estaba de él
poseído, apoderado, y por más que le ataban con cadenas y ponían grillos, rompía las prisiones, y acosado del demonio huía a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión, porque eran muchos los demonios entrados en él. Y le suplicaban estos que no les mandase ir al abismo. Andaba por allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte. Con esta ocasión le pedían que les permitiera entrar en ellos, y se lo permitió. Salieron pues del hombre los demonios y entraron en los cerdos, y de repente toda la piara corrió a arrojarse por un precipicio al lago y se anegó. Lucas 8:34. Viendo esto, los que los guardaban echaron a huir y fuéronse a llevar la nueva a la ciudad por los cortijos, de donde salieron las gentes a ver lo que había sucedido. Y viniendo a Jesús, hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a sus pies vestidos, y en su sano juicio. Y quedaron espantados. Contáronle asimismo los que habían estado presentes, de qué manera había sido librado de la legión de demonios. Entonces todos los gerasenos a una suplicaron que se retirase de su país, por hallarse sobrecogidos de grande espanto. Subiendo pues Jesús en la barca, se volvió. Pedíanle a aquel hombre de quien habían salido los demonios, que le llevase en su compañía. Pero Jesús despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta las maravillas que Dios ha obrado a favor tuyo. Y fuese por toda la ciudad, publicando los grandes beneficios que Jesús le había hecho. Lucas 8:40. Habiendo regresado Jesús a Galilea, salió el pueblo a recibirle, porque todos estaban esperándole con ansia. Entonces le presentó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, el cual se postró a sus pies suplicándole que viniese a su casa, porque tenía una hija única de cerca de 12 años de edad, que se estaba muriendo. Al ir pues allá, hallándose apretado del tropel de las gentes que le seguían, sucedió que cierta mujer enferma después de 12 años de flujo de sangre, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, sin que ninguno hubiese podido curarla, se arrimó por detrás y, llena de confianza, le tocó la orla de su vestido, y al instante mismo paró el flujo de sangre. Y dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Excusándose todos, dijo Pedro con sus compañeros: Maestro, un tropel de gente te comprime
y sofoca, y preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús replicó: alguno me ha tocado de propósito, pues yo he sentido salir de mí cierta virtud. En fin, viéndose la mujer descubierta, llegóse temblando y echándose a sus pies, declaró en presencia de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo al momento había quedado sana. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Lucas 8:49. Aún estaba hablando cuando vino uno a decirle al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no tienes que cansar ya al maestro. Pero Jesús, así que le oyó, dijo al padre de la niña: no temas, basta que creas, y ella vivirá. Llegado a la casa, no permitió entrar consigo a nadie, sino a Pedro y a Santiago y a Juan y al padre y madre de la niña. Entre tanto lloraban todos y plañían la niña, golpeándose el pecho. Mas él dijo: no lloréis, pues la niña no está muerta, sino dormida. No lloréis, pues la niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, sabiendo bien que estaba muerta. Casi media puso Darwin. Para nosotros así no hay nada. La de siempre, ya no hay ni que preguntar. O hay una ensaladita de tomate mal hecho. También, para que no se dañe la lechuga. Ensalada con lechuga, ¿no? Y quedaron sus padres llenos de asombro, a los cuales mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.